estos dos temas, de estos dos capítulos, que no es muy complejo. Y si es que terminamos temprano hoy, vamos a hacer algún ejercicio, vamos a empezar a hacer ejercicios, y si no, directamente el día de mañana, ¿sí? Por lo que les pido que tengan un poquito de paciencia para que si es que hay algo que no estén entendiendo o tenga que explicarles, lo vamos a ver con calma cuando hagamos los ejercicios, ¿sí? Estoy compartiendo la pantalla. Se nota, ¿no es cierto? El tema que vamos a ver en un principio es lo que les decía, lo que son los indicadores para la toma de decisiones, ¿sí? Eh, ya les comentaba, los que han sido mis alumnos el semestre pasado, todo el tiempo tomamos decisiones. Siempre hemos tomado decisiones. Nuestra vida prácticamente se toma decisiones, desde las más simples hasta las más complejas. Les ponía un ejemplo el año pasado, por ejemplo, o el semestre pasado, cuando hablábamos respecto a uno se despierta y ya empieza a tomar decisiones. Me levanto, me visto, me baño. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Decides levantarte y desayunar. ¿Qué vas a desayunar? Empiezas a tomar decisiones. Vas a tomar un desayuno con un cereal con leche, vas a tomar un yogur con fruta, te vas a hacer un café con un pan. Entonces empiezas a tomar decisiones. Prácticamente todo el tiempo nos pasamos tomando decisiones, si se han dado cuenta. Desde las más simples hasta las más complejas. Cuando ustedes salieron de colegio, tuvieron que tomar una decisión importante, que fue qué voy a estudiar, qué voy a, qué materia o perdón, qué carrera voy a seguir, que es prácticamente el decidir su futuro. Cuando lleguen a noveno semestre, tienen que tomar una decisión referido a su proyecto de grado. Su proyecto de grado es fundamental para que puedan titularse. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un sistema de producción, un mejoramiento de producción, voy a hacer un estudio de factibilidad, voy a desarrollar un producto nuevo. Tienen que tomar decisiones, ¿sí? Van a salir profesionales y tienen que buscar trabajo. Algún trabajo les ofrecerán donde el sueldo tal vez no sea bueno, pero van a tener cierta libertad de acción. Tal vez les ofrecerán otro trabajo donde van a tener un sueldo bueno, pero van a tener que estar encerrados de 8 de la mañana a 10 de la noche. Pero tal vez justifique el sueldo. Son decisiones que todo el tiempo tenemos que tomar, ¿sí? En lo que consiste, lo que es la materia, es principalmente a toma de decisiones objetivas, porque igual que el semestre pasado, como les decía, hay un montón de factores subjetivos que influyen, sí influyen, son determinantes, en muchos casos sí son determinantes para tomar decisiones, porque no solo nos vamos por lo objetivo, también nos vamos por lo subjetivo. Un ejemplo de algo subjetivo: cuando vamos y nos compramos una salteña de X lugar que cuesta 5 bolivianos versus otra salteña de otro X lugar que cuesta 4 bolivianos, ¿por qué decidimos la de 5? Muy probable nos trate bien la que está vendiendo las salteñas. El sabor para nosotros, porque es algo muy subjetivo, sea mucho mejor que el otro puesto y que estamos dispuestos a pagar ese un boliviano de más por obtener un producto que me va a satisfacer. Entonces, aparte de lo que son factores objetivos, también entran los subjetivos. Lo que es ingeniería económica, no vamos a considerar factores subjetivos, nos vamos a olvidar
de todos esos factores que son difíciles de medir, no imposibles, pero sí difíciles de medir. Lo que es ingeniería económica, netamente nos vamos a ir a esos factores objetivos, donde vamos a comparar valores, utilidades, costos, beneficios que vamos a obtener, pero esos beneficios en sentido económico, en sentido monetario, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que hemos visto el primer parcial son las herramientas que a partir de ahora vamos a empezar a utilizarlas. Se supone que ya sabemos lo que es un valor presente, un valor futuro, un valor anual, cómo calcular una tasa de interés, cómo calcular el número de periodos, si nos dan una tasa nominal, cómo convertirla en tasa efectiva, ¿sí? Por lo tanto, en este capítulo, lo que vamos a hacer es determinar la tasa mínima atractiva de retorno, conocida como TEMAR, ¿sí? Luego vamos a determinar un indicador para la toma de decisiones mediante el valor presente, otro mediante el valor futuro, otro mediante el valor anual y finalmente vamos a hablar de lo que es un periodo de recuperación. Esto es en lo que consiste la unidad didáctica 3, que como les dije, lo vamos a hacer ahora todo lo que es teórico y al finalizar la clase o mañana directamente vamos a ver ejercicios, que es lo que más nos interesa. Porque la parte teórica, como se van a dar cuenta, es aparentemente sencilla y no es muy complicada. ¿Qué es la TEMAR? La TEMAR nosotros la vamos a conocer como la tasa de rendimiento mínima aceptable o tasa mínima aceptable de rendimiento, o otros le conocen como la tasa mínima de rendimiento esperado, TREMA. Tiene varios nombres, pero por temas didácticos y porque vamos a seguir la metodología del libro, nosotros le vamos a llamar TEMAR, que es la tasa mínima aceptable de retorno, que generalmente es una política que establece la alta dirección de una empresa como resultado de numerosas consideraciones. Esta parte es importante que entienda. Establece la alta dirección de una empresa. Quiero que me presten mucha atención en esto. ¿Por qué establece la alta dirección de una empresa? O, como más adelante se los voy a mostrar, lo determina cada uno. Y este es el principal problema con el cual yo me encuentro y me enfrento y tengo que estar debatiendo con el docente de trabajo de grado. Porque como vamos a ver, se puede calcular una TEMAR, se puede. Pero a mí nadie me va a decir cuánto es lo que yo tengo que ganar. Si les pido, por decir algo, que me preste a Wara $100 y le pido a Mauricio que me preste $200, Wara tendrá la expectativa de ganar un 10% en un mes y Mauricio tendrá la expectativa de ganar un 15% en ese mes. Si yo voy y le digo a Wara, te voy a pagar un 12%, estoy por encima de su TEMAR, de su tasa mínima atractiva de retorno. Y Wara me dirá, muchas gracias ingeniero, aquí tiene el dinero, hagamos un contrato. Pero a Mauricio, que él espera ganar un 15%, le diré, te voy a pagar los mismos 12%. Mauricio me dirá, muchas gracias ingeniero, no me interesa. ¿Por qué le espera ganar más? ¿En base a qué? En base a estas consideraciones que vamos a ver. Primero, la cantidad de dinero disponible para la inversión y la fuente y costo de estos fondos, es decir, si son recursos propios o en préstamo. El ejemplo que acabo de darles, muy probable Wara, como solo me está dando $100, dirá, para mí está bien el 10%. Y muy probable Mauricio me dirá, yo tengo 200, el doble. Por lo tanto, no está bien para mí un 10%, yo espero un 15%. Son consideraciones que cada uno hace.
Otra consideración es el número de proyectos adecuados disponibles para realizar la inversión y sus propósitos, ya sea que fortalezcan operaciones en curso y sean esenciales o bien las expandan y sean electivos. Es decir, Wara no tiene más opciones que yo para generarle ingresos, pero muy probable Mauricio no solo sea yo el que ha recurrido a él, tal vez tiene otra opción. Y yo que le he ofrecido un 12%, su otra opción le va a ofrecer un 13, 14%. Sigue siendo debajo de lo que él espera, pero tal vez ya sea más atractivo que lo que yo le estoy ofreciendo. Entonces, va a depender también del número de proyectos disponibles, el grado de riesgo que se percibe asociado con las oportunidades disponibles de inversión de la compañía y el costo estimado de la administración de proyectos en horizontes de planeación cortos versus largos. ¿A qué va esto? Yo le voy a decir a Wara, te voy a pagar en un año, es decir, durante 12 meses vas a ganar el 10%. A Mauricio le voy a decir, te voy a pagar en 6 meses. El tiempo es más corto. Tal vez ahí sí llegue a convencerlo a Mauricio. Ahora, si Mauricio le doy más plazo, tal vez ahí sí realmente lo convenza. Otro tema. Si yo soy mal pagador y tengo ya la fama de que no pago a tiempo, entonces su riesgo es mayor, su grado de riesgo es mayor. Y ahí Mauricio dirá, yo cobro 15% porque tengo malas experiencias de malos pagadores. Por eso es que mi tasa mínima atractiva de retorno es tal, a diferencia de Wara que recién está ingresando en este negocio de lo que es el sistema financiero y por lo tanto no percibe mucho el grado de riesgo. Ojo, son ejemplos, no lo tomen literal, ¿sí? Y también otra consideración importante es el tipo de organización que se trata. Si es una empresa gubernamental de interés público o industria competitiva. Sabemos que en nuestro país, si bien el gobierno hace fuertes inversiones, pero es mal pagador. ¿En qué sentido? El gobierno no te paga cuando dice por temas burocráticos. Por lo tanto, mi riesgo cuando haga negocios con el gobierno tienen que influir a que sea mayor. Porque yo sé que el gobierno me va a demorar en pagar. Con esto no digo que no pague, sí paga el gobierno, pero tarda. Lo que tenía que pagarte en un año, el gobierno se va a tomar muy probablemente un año, 3 meses, un año, 6 meses. Conozco de proyectos que hasta 2 años han demorado en pagar, pero a la larga sí te paga, sí. Entonces son consideraciones que cada uno como persona, como empresa, va a tomar, ¿sí? Dentro de lo que es ingeniería económica, vamos a conocer a la TEMAR como la tasa por superar, donde vamos a elegir la que nos maximice el bienestar económico como organización, lo que acabamos de hablar. Tenemos que superar las expectativas que cada uno tiene, ¿sí? Cada uno espera de manera diferente esta tasa mínima respecto a otra empresa, a otra persona. No es la misma, ¿sí? Y está muy referida a lo que es el costo de oportunidad. ¿Se acuerdan lo que es el costo de oportunidad, no es cierto? Hemos visto el semestre pasado en Economía para Ingeniería. ¿Se acuerdan qué era el costo de oportunidad? Jessica, ¿te acuerdas qué era el costo de oportunidad? Sí, ¿Qué era el costo de oportunidad, Jessica, para refrescarnos a todos? eh, era como el que se realiza para realizar no, perdón, para realizar una inversión. Ya, más o menos.
Lucía Fernanda, ¿qué era el costo de oportunidad? ¿Se encuentra Lucía Fernanda? Les consulto a los que han sido mis estudiantes el semestre pasado. Kevin, Fabricio. Tampoco está Kevin. Acuérdense, Enrique, ¿qué era el costo de oportunidad? ¿Me escuchas? Sí, se te escucha, adelante. Este es el cual se debe. Se podría decir que parece que podría pagar tratando de realizar una acción. Por ejemplo, el semestre es lo que es la parte de agenda académica, por el caso de lo que es el deporte. Esto requiere cosas el sacrificar algo para tener otro bien a favor de la persona. Perfecto. No se te ha entendido muy bien, pero lo que hemos podido escuchar que prácticamente, y ese es el concepto de costo de oportunidad, es el costo de no hacer algo, ¿se acuerdan? Si yo decido ir a algún lugar en un radiotaxi, mi costo de oportunidad va a ser el hecho de poder ir en otro medio de transporte, en un trufi. Monetariamente se calcula, sí se calcula. Mi costo de oportunidad será si el radiotaxi me cobra 20 bolivianos versus los 3.50 que me cuesta el trufi, la diferencia. Ese va a ser mi costo de oportunidad. De manera sintética, rápida, lo podemos resumir, ¿sí? Ese es el costo de oportunidad, el no hacer otra cosa, el hecho de no hacer otra inversión, el hecho de no hacer nada inclusive. En el ejemplo que les ponía de sus compañeros, es muy probable que a Mauricio le signifique mejor no prestarme el dinero al 12%. Tal vez para él es mucho mejor quedarse con su dinero, de acuerdo a sus consideraciones. Por eso es importante que tengan siempre presente lo que es el concepto de costo de oportunidad. Anótense para el 2000, ustedes están séptimo, de aquí a un año, para el próximo año 2022, cuando hagan su proyecto de grado, tienen que tomar en cuenta el costo de oportunidad. Si les toco como revisor, ya saben qué les voy a preguntar. Así que anótense desde ahora, siempre que vayan a hacer algo, tomen en cuenta el costo de oportunidad. La TEMAR es conocida como la tasa a superar. ¿Y se puede calcular? Sí se puede calcular, pero nuevamente les digo, y perdón que sea cargoso en este tema, por más que se pueda calcular, nadie les puede decir cuánto ganar. Y este es el tema en el cual siempre tenemos conflictos con los proyectos de grado. Yo como docente de ingeniería económica no puedo permitir que un proyecto de grado me vengan y me presenten una TEMAR calculada. Hasta ustedes mismos se van a dar cuenta que a pesar de que sí se puede calcular, es simplemente referencial ese cálculo. Porque yo como empresa quiero ganar más. Un ejemplo, en lo que es empresas de consumo,
masivo alimentos, comida, ropa, insumos de limpieza, accesorios, maquillajes y demás. Los márgenes, es decir, las tasas de rendimiento, están alrededor del 10 al 15%, son bajas. En lo que es la industria de equipos, tecnología, celulares, industria de tecnología para equipación médica, los márgenes, la tasa de rendimiento está alrededor del 35 al 40%. Por lo tanto, no puedo, en base a un cálculo, determinar mi temar. ¿Por qué? Y ahora es lo que les quiero explicar. En todos los libros que vayan a ver de evaluación de proyectos, preparación y evaluación de proyectos, les van a mostrar esta fórmula, la que está subrayada en negro, donde me dice que mi temar es igual a J, que va a ser conocida como la tasa de inflación, más F, que va a ser el premio al riesgo país, más la multiplicación de la tasa de inflación por premio al riesgo país, más el interés bancario promedio. La tasa de inflación es un dato que calcula la entidad principal gubernamental del manejo del dinero. En este caso, si no es el BCB, el Banco Central, va a tener que ser el Ministerio de Economía, ¿sí? Por eso es importante que siempre vean estas páginas. El premio al riesgo país nos determina otro tipo de instituciones, como es el Mercosur, el índice Dow Jones, el Nasdaq, que ya van a, o ya debieran ustedes conocer qué son estos indicadores. Si alguna vez ven las noticias, van a ver que ahí, cuando se habla de bolsas de valores de inversiones, lo que es el Dow Jones, lo que es el Nasdaq, son indicadores de riesgo país, de inversión en empresas, inversión en materiales, en productos, ¿sí? Entonces, los dos primeros datos, la tasa de inflación y el premio al riesgo país, lo obtenemos de entidades externas. ¿Qué es la tasa de interés bancaria promedio? TP. Es el promedio de la tasa de interés pasiva en moneda nacional y la tasa de interés pasiva en moneda extranjera. Aquí entra un nuevo concepto de tasa de interés, pero no se compliquen, no es difícil. Hasta ahora ya sabemos lo que es tasa de interés simple y compuesta, tasa de interés nominal y efectiva, y ahora lo que es tasa de interés activa y pasiva. La tasa de interés pasiva, escuche bien, es la tasa de interés que te paga el banco, que es una tasa mínima, porque tu dinero tú lo estás entregando al banco y no está haciendo, en teoría, no está haciendo nada más. O sea, es una tasa de interés pasiva. Y la tasa de interés activa es cuando el banco te cobra porque tú te has hecho un préstamo de esta entidad. Esa es la diferencia entre pasiva y activa. La tasa pasiva es la que las entidades financieras, bancos, si quieren verlo así, te pagan el interés. Y la tasa de interés activa es la que entidades financieras o bancos te cobran interés, ¿sí? En este caso, la tasa de interés promedio es el promedio de las tasas de interés pasivas anuales en moneda nacional y si se manejasen en moneda extranjera. Ahora bien, yo les pongo estos datos que he sacado de internet. La tasa de inflación para el mes de abril proyectada por el Banco Central es de 1.17%. El premio al riesgo país de la página de Mercosur como Bolivia estamos en un 4.5%. La tasa de interés bancaria promedio en Bolivia para el mes de abril está en un 2.82 más 0.91%. 2.82 en moneda nacional es el promedio
y 0,91 es en moneda extranjera, considerando dólares y euros, y su promedio me va a salir 1,865%. ¿Sí? Con estos datos, reemplazo en la fórmula que tengo, donde es igual a la TEMAR, es igual a la tasa de inflación más el riesgo país, más la multiplicación de tasa de inflación por riesgo país, más la tasa de interés promedio. Al reemplazar estos datos, me va a dar que mi TEMAR es un 12,18%. ¿Sí? En teoría es la TEMAR a la fecha, que era la anterior semana que he sacado, marzo 2021. Pero nuevamente les repito, solo es referencial, no es determinante. ¿Sí? ¿Por qué me detengo a explayarme en esta parte de la TEMAR? Porque como les digo, en la materia de preparación y evaluación de proyectos, les van a enseñar a calcular. No está mal calcular. Lo que está mal es utilizarla para hacer diferentes cálculos que ya vamos a ir viendo poco a poco. ¿Por qué está mal utilizarla? Por lo mismo que les decía. Si actualmente mi TEMAR es 12,8%, y yo estoy en el negocio de tecnología, no voy a esperar un 12,8%. Yo voy a esperar por lo menos un 30% de rentabilidad. ¿Por qué? Porque sé que tecnología me deja buenas ganancias. Ahora bien, si yo estoy en un negocio de consumo masivo, está ideal mi 12,8%. Porque con ese 12,8% yo voy a poder cubrir lo que espero, ya que considero que hay mucha competencia, hay mucho riesgo y por lo tanto esta tasa mínima atractiva de retorno es la ideal para el tipo de negocio que estoy encarando. ¿Sí? Esta parte es importante que entienda que cualquier cálculo que vayan a hacer de la TEMAR es solo referencial. Ahora bien, yo sé que es muy temprano, les falta 2 semestres todavía, pero cuando vayan a hacer su proyecto de grado, ustedes tienen toda la libertad de calcular este TEMAR porque académicamente así se les exige, pero tienen que justificar por qué le están incrementando o por qué le están decrementando. ¿Por qué pueden modificar esta fórmula? Que se supone que ya van a ser profesionales y tienen que modificar todas las fórmulas que consideren, pero siempre y cuando justifiquen de buena manera. Por lo tanto, como les digo y como está acá escrito, en teoría esta tasa mínima atractiva de retorno solo es referencial. En un 99% los inversionistas, las empresas, las personas, etcétera, etcétera, determinan su TEMAR. Alguien me dirá, pero ¿qué es eso de la TEMAR, ingeniero? Es la tasa de interés que manejamos en todas las fórmulas que conocemos hasta ahora. ¿Sí? Es esa tasa de interés que hemos estado utilizando en las ecuaciones que tenemos. Esa es la TEMAR. Así que ya sabe, esta parte de la tasa mínima atractiva de retorno casi siempre en un 99% la va a determinar la empresa o la persona. ¿Se puede calcular? Sí se calcula, pero tendría que ser solo referencial. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta que tengan sobre lo que es la TEMAR, la tasa mínima atractiva de retorno?
No hay dudas, no hay consultas. Nadie quiere hacer ningún aporte. Ok, si no tenemos dudas, pasemos al siguiente punto. Un indicador para la toma de decisiones es el método del valor presente. ¿Qué es el método del valor presente? El método del valor presente, conocido como B sub P o BP si quieren, se basa en el concepto del valor equivalente de todos los flujos de efectivo relativos a alguna base o punto de inicio en el tiempo, llamado presente, es decir, en el año cero que tenemos. Todos esos flujos de entrada y salida se descuentan al momento presente del tiempo con una tasa de interés que por lo general es la TEMAR que vayamos a calcular o vayamos a establecer. ¿Sí? En los ejercicios vamos a ver que muchas veces no nos dan una TEMAR y nos dan una tasa de interés, pues utilizamos esa tasa de interés. El valor presente de una alternativa de inversión es una medida de cuánto dinero podría dedicar un individuo o empresa a una inversión adicional a su costo. Es decir, el método del valor presente va a considerar cuánto tengo que invertir en ese momento, cuánto debiera tener de dinero en ese momento. ¿Sí? Para un determinado proyecto, para un determinado tema que vaya a asumir. Es importante que tomen en cuenta que el valor presente va a ir descontado a una tasa de interés o una TEMAR. ¿Cómo se calcula el valor presente? Eso ustedes ya saben. Pero es importante recalcar lo siguiente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la convención que íbamos a hacer al momento de hacer flujos de efectivo? Si yo por conveniencia quería hacer mis flujos de ingreso positivos y los de egreso negativos, tenía que respetar hasta finalizar ese análisis. De la misma manera, para el método del valor presente, ahora que estamos en lo que son indicadores para la toma de decisiones, tenemos que ser consecuentes con los signos que vayamos a utilizar. ¿Y cómo calculamos el valor presente? Ustedes ya saben. Es un flujo futuro del año cero multiplicado por 1 más I, la tasa de interés, o la TEMAR si quieren, elevado a la menos 0, más el flujo del periodo 1 por 1 más la tasa de interés elevado a la menos 1 y así sucesivamente, más el flujo N por 1 más I elevado a la menos N, porque estamos calculando valor presente. Esto sabemos hacer. Llevar todo al presente, como hemos hecho en el anterior parcial. Prácticamente el método del valor presente conocemos todos, con la salvedad de que ahora sí tenemos que ser muy cuidadosos con el signo que llevan lo que son ingresos y lo que son egresos. Así que no se olviden de ese tema. Siempre tomen en cuenta ese detalle. Consideren bien qué es un ingreso y qué es un egreso. Porque como vamos a ver en el siguiente capítulo, ya vamos a comparar opciones. Y una mala asimilación de signos nos va a llevar a tomar una mala decisión. ¿Sí? ¿Por qué es importante el método del valor presente? Por lo que les decía, la determinación del valor presente me va a permitir visualizar la inversión inicial que debo realizar. Por eso es importante conocer el método del valor presente, porque es un indicador para toma de decisiones respecto a cuánto dinero debo disponer hoy para que todo el proyecto sea sostenible, se pueda llevar a cabo. ¿Sí? ¿Alguna consulta respecto al método del valor presente?
No se preocupen, como les digo, vamos a entrar a hacer ejercicios de acuerdo a cómo está el libro y ahí se van a ir dando cuenta y van a ir asimilando mejor esta parte. Luego viene lo que es el método del valor futuro, ¿sí? Este indicador, como un objetivo importante de los métodos del valor del dinero en el tiempo, es maximizar la riqueza futura de una compañía para las decisiones de inversión de capitales, por lo que es útil contar con información que nos va a dar el método del valor futuro. Al igual que el método del valor presente, se va a utilizar una tasa de interés determinada que por lo general puede ser la T-MAR. Y ya conociendo cómo se calcula el valor presente, podemos calcular el valor futuro. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el valor futuro? El valor futuro va a ser igual al valor presente multiplicado por el factor F dado P a una tasa de interés a n periodos o n años que vaya a ser el estudio, el análisis que tengamos respecto al valor futuro. Si el valor futuro es mayor o igual a cero para un proyecto que equivale a su valor presente, entonces tiene justificación económica. Es decir, si nuestro valor futuro es mayor a cero, está bien. Quiere decir que nos va a dejar utilidades. Entonces, el método del valor futuro va a ser llevar todos los flujos de efectivo de ingresos y egresos que tengamos en un periodo de estudio al futuro. ¿Cómo hacemos eso? Ya sabemos. Sabemos que valor futuro es igual al presente por 1 más i a la tasa de interés, o 1 más i, perdón, elevado al número de periodo en el cual se encuentre ese flujo de efectivo. Y vamos a hacer que el valor futuro sea el presente del año 0 por 1 más i elevado a la 0 más el presente del año 1 por 1 más i elevado al año 1 más el presente 2 y así sucesivamente hasta el presente del año n, que hay que multiplicar por 1 más i a la n. Siempre considerando la tasa de interés efectiva y que esté acorde a los periodos del flujo de efectivo. Nuevamente, yo sé que es un poco cargoso, pero si me dan una tasa de interés semestral y mis periodos son anuales, tengo que llevar esa tasa de interés a una efectiva anual. O viceversa, si me dan una anual y mis periodos son semestrales, tengo que llevar esa tasa de interés a efectiva semestral. Por eso es importante el uso de las tasas de interés efectiva y nominal. Principalmente se utiliza el valor futuro para determinar las ganancias, las utilidades que nos va a dejar un proyecto. A diferencia del método del valor presente, era para ver cuánto necesitábamos de inversión inicial. Para el valor futuro, nos va a dejar las utilidades que esperamos recibir al final del proyecto. Por eso es que uno te mide la inversión inicial y el otro te va a medir las utilidades que te van a dejar al final de un proyecto. ¿Cuál prefieren utilizar cuando vayamos a comparar opciones? Va a depender mucho del criterio de ustedes. Si me preguntan cuál es la inversión inicial que debo tener entre proyecto 1 y proyecto 2, obviamente voy a hacer valor presente. Si me preguntan cuál es más rentable entre el proyecto 1 y el proyecto 2, me voy a ir a hacer método de valor futuro. Eso ya depende de cada uno. ¿Sí? Dudas, consultas que tengan respecto a lo que es el método del valor presente y el método del valor futuro.
Nuevamente les digo, hagan sus consultas, después se quedan con la duda. No hay dudas, no hay preguntas. Se me ha salido la presentación, perdón. Ok, ahora sí, espero que se esté viendo, ¿sí? Si no hay dudas sobre el método de valor presente y valor futuro, que como se han dado cuenta es algo que ya conocemos, que hemos estado haciendo, lo que ahora vamos a hacer es comparar, ¿sí? Prácticamente le estamos dando un enfoque como indicador. Ya en el siguiente capítulo se van a dar cuenta que nos sirve para comparar opciones. ¿Cuál es el siguiente indicador que tenemos? Va a ser el método del valor anual. El método del valor anual de un proyecto es la serie equivalente anual de cantidades en dólares para un periodo establecido de estudio, que es equivalente a los flujos de entrada y salida de efectivo, con una tasa de interés que por lo general va a ser la temática. Por lo tanto, el valor anual de un proyecto es el equivalente de los ingresos o ahorros anuales I menos sus egresos anuales E más las series anuales que existiesen. Es decir, mi valor anual va a ser igual a mis ingresos menos mis egresos más una serie anual si existiese. ¿Qué son mis ingresos? Van a ser todos los valores presentes multiplicados por el factor A dado P a la tasa de interés en periodos o valores futuros que tenga multiplicado por el factor A dado F a la tasa de interés a n periodos. De la misma manera, mis egresos van a ser igual a los valores presentes que tenga por el factor A dado P a la tasa de interés n periodos o los valores futuros que vayamos a tener. Les pongo acá al final esta pequeña ecuación donde me dice que mis ingresos menos mis egresos va a ser conocido como la recuperación de capital. Es importante que tengan en cuenta esta fórmula porque cuando hagamos ejercicios van a ver que muchas veces nos piden este dato. ¿Cuál es la recuperación de capital que vayan a tener? Que está referida principalmente a mis ingresos y a mis egresos, independiente de los valores anuales que generen los proyectos. Cuando mi valor anual sea mayor o igual a 0, es un proyecto económico atractivo para mí. ¿En qué sentido? En el sentido de que voy a tener más ingresos que egresos. Ojo que esta fórmula está bajo la convención de que mis ingresos son positivos y mis egresos son negativos. ¿Sí? Si tengo un valor anual de 0, va a significar que simplemente estoy obteniendo el rendimiento anual que me está dando la TMAR, mi tasa mínima atractiva de retorno. Por lo tanto, si la ecuación que yo tengo de valor anual es igual a ingreso menos egreso más la serie anual y mis ingresos son ausentes, es decir, son igual a 0, voy a conocer a esta ecuación en vez de valor anual como costo anual uniforme equivalente. Por lo tanto, si voy a comparar costos anuales, voy a preferir un costo bajo que uno alto. Y si hago simplemente costos anuales, por comodidad, si es que así yo deseo, voy a asumir a los egresos como positivos. Pero eso ya vamos a ir viendo con los ejercicios que hagamos. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a valor anual? De manera resumida, valor anual es convertir todo a serie anualizado y comparar entre series anuales de diferentes proyectos.
Método de valor presente, llevar todo al presente, que sabemos hacer. Método del valor futuro, llevar todo al futuro, que sabemos hacer. Y método del valor anual, volver todo a serie anual, que también sabemos hacer. Simplemente es ver, como vamos a hacer a continuación, cómo vamos a comparar estas opciones. ¿Sí? ¿Dudas, consultas sobre estos tres indicadores? Ok, no hay dudas. Pasemos a lo que es el periodo de recuperación. Si se han dado cuenta, los tres anteriores métodos reflejan la rentabilidad de una alternativa propuesta. Hemos estado hablando valor presente, valor futuro, valor anual en base a una tasa de interés o una tasa mínima atractiva de retorno, lo que es la TEMAR. Pero el periodo de recuperación es importante saber cómo se realiza. Lo van a ver de manera más detallada en la materia de preparación y evaluación de proyectos, efectivamente. Pero al final, este es un pequeño pantallazo que yo les estoy dando. El método del periodo de recuperación normalmente se denomina método de pago simple y sobre todo indica la liquidez que tiene un proyecto en lugar de rentabilidad. La liquidez refleja qué tan rápido puedo recuperar una inversión. Obviamente, lo ideal es que se recupere lo más rápido el dinero de lo que tú has invertido. Dicho en forma sencilla, el método de la recuperación calcula el número de años que se requiere para que los flujos de entrada sean iguales a los flujos de salida. Es decir, que tus ingresos igualen a tus egresos. ¿Sí? El periodo de recuperación para un determinado proyecto va a considerar también los flujos de efectivo, pero a diferencia de los anteriores métodos, no vamos a considerar el valor del dinero en el tiempo. ¿En qué sentido? Hemos dicho que tenemos que tener que nuestros ingresos, la sumatoria de nuestros ingresos menos la sumatoria de los egresos, todo menos la inversión inicial, sea mayor o igual a cero. Por lo tanto, si sucediese en el tiempo n el cambio de mayor a cero de esta ecuación, se considera como el periodo de recuperación. Ejemplo. Yo sé que esta parte es un poco difícil de entender, pero viendo este ejemplo se van a dar cuenta que es lo más sencillo. Tenemos este proyecto con 8 periodos, de 8 años, 8 periodos, donde se tiene ingresos, egresos y un flujo neto de efectivo. Durante el año 0 no genero ningún ingreso porque estoy implementando el proyecto. Durante el año 1, 2 y 3 ya se empiezan a ver los ingresos que genero con mi proyecto. Los egresos en el año 1 son fuertes porque son todos los gastos e inversión inicial que se realiza. Por lo tanto, mi flujo de efectivo es ingresos menos egresos, me da menos 500. El segundo año es ingresos menos egresos menos la inversión inicial. Por lo tanto, 50 menos 50, 0, menos la inversión inicial que tenía, que es mi flujo anterior, es menos 500. Y así voy realizando hasta el año 8. En este ejemplo, ustedes pueden ver que en el año 6 al 7, en este cambio que tengo del 6 al año 7, mi flujo de efectivo ha pasado de menos 20 a 100. Por lo tanto, mi periodo de recuperación van a ser 6 años. Como pueden ver en este ejemplo sencillo, el periodo de recuperación se calcula de manera simple, sencilla, sin considerar, sin llevar todos los flujos a un año determinado, sin convertir todo en serie anual. No, prácticamente vemos qué está pasando año a año en el flujo de efectivo.
Y ahí vamos a poder determinar cuando tengamos nuestro flujo neto de efectivo, el cambio de negativo a positivo como el periodo de recuperación. En la industria, en las empresas, ustedes como personas siempre vamos a desear periodos de recuperación cortos. Generalmente en Bolivia, para cualquier inversión, se estima que se pueda recuperar en 3 años o menos. ¿Influye el monto de dinero? Obviamente influye. Si yo estoy invirtiendo 100.000, puedo darme el lujo, puedo, ¿no? No es que se deba hacer, de poder esperar hasta 3 años en recuperar esa inversión. Si se alarga a 5 o 10 años, tal vez ya no es buen negocio para mí. Por lo tanto, el periodo de recuperación, si bien no es un método ideal para tomar una decisión, sí es un indicador para ver cuándo recupero lo que yo estoy invirtiendo. ¿Sí? Cuanto más tiempo tome recuperar cantidades invertidas, obviamente mayor será el riesgo que se percibe en un proyecto. Es decir, si yo invierto en un proyecto y me dicen que voy a recuperar mi dinero en 10 años, es mucho tiempo, no sé qué va a pasar de aquí a 10 años. Un claro ejemplo lo que ha pasado con la pandemia. Mucha gente ha invertido su dinero en restaurantes. Y el año pasado, el negocio de la comida durante los primeros 6 meses que estuvimos en cuarentena ha caído tremendamente, ha generado mucha pérdida. Lo mismo con los negocios y las tiendas que tenían de ropa, de tecnología. A pesar de que la tecnología se ha recuperado porque las ventas por internet se han incrementado. Pero si yo tenía mi negocio de venta de ropa, mis tiendas para vender ropa y durante 6 meses he visto que no había clientes, mi inversión va a demorar más en recuperar, es decir, hay mayor riesgo. Por lo tanto, es importante como un indicador el periodo de recuperación. ¿Nos sirve para tomar decisiones? No, no nos sirve para tomar decisiones. Generalmente lo que nos interesa es la rentabilidad de los proyectos, no tanto así el periodo de recuperación. Si es un indicador, sí es. ¿Es determinante? No. Es mejor basarnos en la rentabilidad. ¿Sí? Dudas, consultas que tengan. Con esto habríamos terminado este capítulo de lo que es los indicadores para la toma de decisiones. Dudas, consultas que tengan respecto a este tema. Yo sé que parece un poco, ¿cómo se puede decir? Un poco sencillo, un poco vacía esta parte, pero cuando hagamos ejercicios ya se van a dar cuenta lo importante que son estos indicadores. Ok, ahora veamos la unidad didáctica 4, que está referida a lo que son la comparación de opciones. ¿Sí? Ya hemos visto que hay que tomar decisiones, pero también hay que generar opciones. Nuevamente al ejemplo de cuando nos despertamos, nos levantamos, tenemos opciones en las cuales tenemos que tomar decisiones. Tenemos que comparar opciones. ¿Qué tanto me satisface la opción A respecto a la opción B? ¿Cuán factible es ir en radiotaxi o ir en transporte público a un determinado lugar? Entrarán factores tiempo, entrarán factores
de costo, entrarán factores de comodidad. Entonces es importante que sepamos generar opciones. ¿Qué es lo principal que vamos a ver en este capítulo, en esta unidad didáctica? Primero vamos a ver lo que son los conceptos básicos respecto a lo que es comparación de opciones. Luego vamos a ver qué es el periodo de análisis u horizonte de planeación. Luego vamos a ver qué pasa cuando las vidas útiles son iguales. ¿Qué pasa cuando las vidas útiles son diferentes? Y finalmente vamos a ver, y este es un tema nuevo que sí les voy a pedir que presten atención, ¿qué es el costo capitalizado? Es importante conocer lo que es un costo capitalizado. Y como último punto, lo que vamos a analizar es la comparación de alternativas y opciones mutuamente excluyentes. Prácticamente el último punto es empezar a hacer los ejercicios. ¿Sí? Empecemos con lo que es los conceptos básicos. Generalmente la selección, decisión, toma de decisiones va a ocurrir entre alternativas que se nos presentan. Tales selecciones deben incorporar el propósito fundamental de la inversión de capital, es decir, obtener por lo menos la tasa mínima atractiva de retorno por cada dólar o unidad financiera que vayamos a invertir. En la práctica es común que haya un número limitado de alternativas que sean factibles por considerar en un determinado proyecto de ingeniería. El problema de decidir cuál de las alternativas mutuamente excluyentes debe seleccionarse se vuelve más fácil si se adopta la regla siguiente. Debe elegirse la alternativa que requiera la menor inversión de capital y produzca resultados funcionales o satisfactorios, a menos que el capital incremental asociado con otra alternativa de mayor inversión se justifique con respecto a sus beneficios incrementales. Ok, vayamos a dar un ejemplo. Primero, y como concepto básico, siempre tenemos que tener presente cuál es el objetivo para esta toma de decisiones. No tenemos que separarnos de ese objetivo. Si mi objetivo es alimentarme, decidiré entre comer un determinado producto o comer otro producto. Inclusive puedo tener otras opciones más. Entre comer una salteña, comer, no sé, una tucumana, comer una salchipapa o comer unos chocolates. Tengo 4 opciones, pero nunca tengo que separarme del objetivo. Y generalmente, casi siempre, vamos a elegir la alternativa que requiera la menor inversión y nos produzca los resultados que estamos esperando. Si yo estoy tratando de elegir entre 4 comidas diferentes porque mi objetivo es satisfacer mi hambre, no voy a elegir una que simplemente me satisfaga el deseo de comer carne, porque lo que quiero es alimentarme, sentirme satisfecho. Por lo tanto, es importante siempre enfocarse en el objetivo que tenemos al momento de tomar decisiones, más aún en proyectos de ingeniería. No puedo elegir opciones entre una máquina que envasa y una máquina que envasa y etiqueta, porque una solo hace un trabajo y la otra hace 2 trabajos. Por lo tanto, no sería justo compararlas de esa manera. Eso es lo que vamos a llamar opciones mutuamente excluyentes. Las opciones mutuamente excluyentes van a ser aquellas opciones en las cuales determinados factores imperceptibles varían de una a otra opción, pero que van a cumplir con el mismo objetivo, ¿sí?
Otro concepto básico, en resumen, si los beneficios adicionales que se obtienen por invertir capital adicional son mejores que aquellos que podrían obtenerse con la inversión del mismo capital, en cualquier otra parte de la compañía con TEMAR definida debe realizarse dicha inversión. ¿Qué es esto? Si yo quiero invertir 100 y voy a obtener una utilidad de 10 y tengo la opción de invertir 100 120 y obtener una utilidad de 15. Ese adicional, ese incremental de 20 me va a generar una utilidad de 5 más respecto al otro. Por lo tanto, tengo que analizar si esos gastos incrementales me van a servir al momento de tomar una decisión. Otro ejemplo, si yo compro una máquina en 100 que me va a envasar 10,000 botellas por hora, pero tengo la opción de comprar una máquina en 150 que me va a envasar 12,000 botellas por hora, tengo que ver si realmente justifica ese incremento de 50,000 versus lo que me va a dar en utilidad, en ese extra de producción que me va a generar. Si no me convence o no es lo suficiente esa inversión extra para lo que yo estoy buscando, no la voy a asumir. Prefiero no hacer esa inversión extra respecto a lo que yo ya tengo. ¿Sí? Algo importante son los costos e inversiones de los proyectos y sus alternativas, principalmente para comparar estas alternativas que le vamos a llamar opciones mutuamente excluyentes. Un ejemplo que les pongo acá, y espero se pueda ver el cuadrito que está en blanco. Las alternativas A y B son opciones mutuamente excluyentes, donde tenemos que su inversión inicial en la máquina A es de 60,000 y en la máquina B de 73,000. La máquina A, sus ingresos menos gastos anuales me deja una serie de 22,000. La máquina B me deja una serie de 26,000. Por lo tanto, si invierto en A, si invierto 60,000, voy a tener una utilidad anual, véanla así si quieren, de 22,000. Si invierto en B, voy a tener un incremento casi del 20% en la inversión, 73,000, pero voy a obtener una utilidad casi del 25%. Por lo tanto, esto es lo que vamos a aprender a comparar. Tenemos que ver cuáles son las inversiones y costos de cada alternativa. Es importante tomar en cuenta estos detalles. Siempre hay que comparar de acuerdo a una determinada base, asegurar una base comparable, porque si no la comparación que estamos haciendo no nos va a salir como nosotros quisiéramos comparar. Cada una de las alternativas mutuamente excluyentes que se seleccionan para el análisis detallado satisface los requerimientos de funcionalidad establecidos por el proyecto de ingeniería, es decir, tienen que estar de acuerdo al objetivo que buscamos con los proyectos, ¿sí? Sin embargo, las diferencias entre las alternativas pueden adoptar muchas formas. Asegurar una base comparable para el análisis de estas requiere que los flujos de efectivo de las alternativas se incluya cualquier efecto económico que tuvieran dichas diferencias. De otra manera, podría seleccionarse la alternativa de diseño equivocada para implementar en un proyecto. Y es verdad, siempre tenemos que tener la misma base para comparar. Como se dice comúnmente, no podemos comparar papas con manzanas. Tenemos que comparar todo dentro de lo que el objetivo que nos hemos planteado estamos buscando.
¿sí? ¿Cuáles son esos factores que pueden influir a que no se tenga una base comparable? Los factores de desarrollo operativo, tales como capacidad de producción, velocidad, tasa de disipación de calor, confiabilidad, eficiencia en consumo de combustible, tiempo de arranque, etcétera, etcétera. Otro fundamental son los factores de calidad, como el número de unidades desperdiciadas, porcentaje de unidades defectuosas. Otra es la vida útil. Hay máquinas que tienen vida útil mayor versus máquinas que tienen vida útil menor, ¿sí? Hay máquinas que requieren mayor mantenimiento o mantenimiento más corto. Otras máquinas requieren mantenimientos más largos. Así podemos ir diferenciando un montón de factores que se pueden ir dando. Eso ya cada uno de ustedes cuando trabajen van a ir dándose cuenta, van a ir identificando estos factores, ¿sí? Entonces, el análisis económico de alternativas mutuamente excluyentes se va a centrar en las diferencias entre ellas, en esas estimaciones de flujo de efectivo para alternativas donde van a estar incluidos todos los costos económicos. Habíamos hablado sobre las vidas útiles. ¿Qué es el periodo de análisis o el horizonte de planeación? El periodo de análisis se conoce como horizonte de planeación y es el periodo seleccionado durante el cual se van a comparar las alternativas mutuamente excluyentes. La determinación del periodo para una situación de toma de decisiones puede verse influida por varios factores. Por ejemplo, el periodo de servicio que se requiere, la vida útil de la alternativa de menor duración, la vida útil de la alternativa de mayor duración, la política de la empresa, etcétera, etcétera. El punto clave es que el periodo de estudio que se seleccione debe ser apropiado para la situación de toma de decisiones que se investiga, ¿sí? Las vidas útiles es la rayita que nosotros hacíamos, ¿se acuerdan? De cuánto duraba un proyecto, de 0 a 5, de 0 a 7, de 0 a n años, el periodo de estudio que tenemos. Pero generalmente cuando comparamos opciones, se nos van a presentar dos situaciones. La primera situación es cuando tenemos el caso de las vidas útiles de estas opciones iguales, tanto en su duración como en el periodo de estudio. Y el segundo caso es cuando las vidas útiles de las alternativas son diferentes entre sí y por lo menos una no va a ser igual a la duración del periodo de estudio, ¿sí? Eso es algo lógico. Cuando compramos una máquina, no todas duran lo mismo que otras. Cuando compramos una determinada marca de televisor versus otro televisor, unos duran más que otros, computadoras, celulares, inclusive yendo un poco más a productos de uso diario, si se ponen a analizar las fechas de caducidad de determinados cosméticos son más cortos de una marca versus otra. Por lo tanto, hay que saber también comparar respecto a las vidas útiles, ¿sí? Cuando las vidas útiles son iguales y estamos comparando opciones y son iguales al periodo de estudio seleccionado, no se requiere realizar ningún ajuste en los flujos de efectivo. Por lo tanto, esta situación es la ideal al momento de comparar alternativas mutuamente excluyentes, ¿sí? Acá podemos emplear todos los métodos que conocemos, método de valor presente, valor futuro, valor anual equivalente, tasa de rendimiento.
Acá es simplemente hacer lo que habíamos explicado en el capítulo anterior. Cuando comparamos proyectos y tienen la misma vida útil, no tenemos que hacer ningún ajuste. ¿Qué pasa cuando las vidas útiles son diferentes? Cuando las vidas útiles de las alternativas mutuamente excluyentes son diferentes, puede usarse la suposición de repetición para compararlas. Si el periodo de estudio tiene longitud infinita o es múltiplo común de las vidas útiles. Acá hago un paréntesis. Ustedes saben lo que es un múltiplo común. Repasen su conocimiento sobre lo que es múltiplo común. Y les voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Cuál es el múltiplo común de 3 y 4? ¿Y qué es 12? Es 12, ¿sí? Perfecto. ¿Cuál es el múltiplo común de 6 y 4? 12, ingeniero. 12, perfecto. No es 24. No cometan el error que varios cometen y se los estoy diciendo. Les pongo proyectos de 6 y 4 años y me multiplican 6 por 4, 24. Y replican, como vamos a ver ahora en los ejercicios, replican 24 veces el proyecto. Y eso no se hace. Eso no está bien. El múltiplo de 6 y 4 es 12. El múltiplo común. Ojo, no es el mínimo común divisor, es el múltiplo común. Repasen esa parte para que no tengan problemas, ¿sí? Por lo tanto, cuando las vidas útiles son diferentes, vamos a hacer la suposición de la repetición de la réplica en base al múltiplo común de las vidas útiles de los proyectos que vayamos a utilizar o analizar, perdón. Y en esta réplica vamos a suponer que las estimaciones económicas se van a repetir de estas alternativas en esos periodos que vayamos replicando, ¿sí? Ahorita vamos a hacer ejercicios y me van a entender de qué estoy hablando. Ahora sí, lo que me interesa es, por favor, que presten atención en esta parte, porque si bien ya hemos analizado lo que es valor presente, valor futuro y valor anual, primera vez que vamos a ver lo que es el costo capitalizado. ¿Qué es el costo capitalizado? El costo capitalizado es el valor presente de proyectos que tienen vidas útiles infinitas, muy largas. Es decir, los puentes, presas, autopistas, vías férreas, plantas hidroeléctricas, tienen vidas útiles muy largas. No se hace un puente para 5 años, no se hace un puente para 10 años. Un puente generalmente analizas cuánto te cuesta y qué beneficio te va a dar, pero lo haces para 40, 60 años. Cuando construimos hospitales, proyectos de inmobiliarios referidos a hospitales, también se hace a largo plazo. Si alguien tiene la idea de poder construir un ambiente, un edificio inmobiliario para alquilar, no lo va a hacer pensando en 10 años. Construye el edificio, lo alquilo por 10 años y después de 10 años lo derrumbo. No, va a pensar para 30, 40 años. Por lo tanto, cuando tenemos vidas útiles muy largas, acá en el libro les dice más de 35, 40 años. Personalmente considero que más de 30 años ya se tiene que utilizar costo capitalizado, ¿sí? Entonces ya las vidas útiles son muy largas. El horizonte de planeación se considera infinito. Por lo tanto, para calcular el costo capitalizado, vamos a partir de la fórmula que conocemos.
donde el valor presente es igual a la serie anualizada por el factor P dado a la tasa de interés n periodos. Si nosotros hacemos que ese n tienda a infinito, donde sean muchos periodos, la ecuación se va a volver, y si multiplicamos, y dividimos entre 1 más i elevado a la n, la ecuación que conocemos del valor presente respecto a una serie anual, prácticamente el miembro de arriba de la ecuación que está en el numerador, el 1 sobre 1 más i elevado a la n, cuando n tiende a infinito, esto nos va a dar 0. Un número dividido entre infinito, ¿cuánto nos da? Nos da 0, eso es por definición. Por lo tanto, la ecuación de valor presente, conociendo una serie anual, se va a transformar en 1 sobre i multiplicado por la serie anual. Si reemplazamos el valor de P, o valor presente, si quieren, por el nombre de costo capitalizado, el valor de A se mantiene o lo reemplazan con valor anual, el costo capitalizado va a ser igual a la serie anual que conocemos sobre la tasa de interés. Si conocemos el costo capitalizado y la tasa de interés y queremos calcular el valor anual, simplemente despejamos y tenemos que valor anual es igual a costo capitalizado por la tasa de interés. Ahora bien, escúchenme bien. Solamente utilizamos costo capitalizado para proyectos de 30 años o más. Si yo les doy como me ha pasado hace 2 años, les he dado en el examen un valor anual para 15 años y les he pedido que calculen el valor presente de un proyecto. Alguien ha agarrado y me ha aplicado la fórmula de costo capitalizado. Eso está mal, porque para 15 años todavía se puede manejar ciertos factores. Arriba de 30 años sí apliquen la fórmula de costo capitalizado. Menos de 30 años tienen que aplicar las fórmulas que conocen, ¿sí? Por lo tanto, eso es lo que representa el costo capitalizado. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan sobre lo que es costo capitalizado? ¿Alguna duda, consulta que tengan respecto a estos dos temas que acabamos de ver sobre lo que es los indicadores para toma de decisiones y lo que es las comparaciones de opciones? Dudas, consultas, nada, comentarios, nada, ok. Ahora sí vamos a entrar a hacer ejercicios. Yo les voy a pasar esta parte teórica, pero más que todo es para que puedan darse cuenta de lo que hemos visto. Lo que sí tienen que utilizar bastante va a ser el libro, porque en base a lo que está en el libro es como nos vamos a ir desarrollando. Denme un minuto, no puedo abrir el Excel.
Denme un minuto, por favor. No estoy encontrando mi archivo del libro para que saquemos de ahí ejercicios. Ok, ahora sí. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado del análisis de valor presente, no es cierto? Habíamos dicho que vamos a comparar valores presentes de diferentes proyectos. Vamos a poner acá varios proyectos, valor presente del proyecto A y valor presente del proyecto B. Y ustedes me van a decir qué opción elegimos en base a los criterios que hemos visto. Ok, estos son los valores presentes que tenemos de estos dos proyectos, el proyecto A y el proyecto B. ¿Qué alternativa selecciono en el primer caso? Acá les vamos a poner numeritos y listo. En el caso 1, ¿qué alternativa selecciono? Si mi valor presente de A es menos 2300 y mi valor presente de B es menos 1500, ¿cuál selecciono? ¿Qué alternativa para mí es la más adecuada? Sara Abigail, ¿qué alternativa selecciono? En el caso 1, si tengo un valor presente del proyecto A de menos 2300 y en el proyecto B de menos 1500, ¿qué alternativa selecciono? Talía Hurtado, Bien. ¿cuál es el de menor valor? El BPB, el número 4, ingeniero. No, solamente del 1 estamos viendo. Del 1 entre el valor presente acá para que no se confundan, les voy a poner. No, Ah, el menos 1500, ingeniero. menos 1500, exactamente. Esta va a ser mi opción A y esta va a ser mi opción B. Acá es el menos 1500, por lo tanto voy a seleccionar la opción B. En el siguiente caso tengo un valor de menos 500 y un valor de 1000. ¿Cuál selecciono, Guara? El de 1000, Inge. El de 1000. En el tercer caso tengo un valor de 2500 y uno de 2000. ¿Cuál selecciono? Tania. Inge, el de 2500. El de 2500. Y en el último caso tengo uno de 4800 y menos 400. ¿Cuál elijo, Keiko? El de 4800. Exactamente, elijo la opción A. ¿Cómo hemos llegado a estos datos?
¿Cómo hemos llegado a ver qué tenemos que hacer? Vamos a hacer un ejemplo. Ahora sí, quiero que presten mucha atención y es un ejemplo de su libro, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo del libro y luego vamos a hacer un ejercicio del libro de los que están planteados. Estamos analizando valor presente, acuérdense. Ok, ahí está el enunciado. Dice, cierto laboratorio de una universidad es contratista de investigación de la NASA para sistemas espaciales de celdas de combustible a base de hidrógeno y metanol. Durante las investigaciones surgió la necesidad de evaluar la economía de 3 máquinas de igual servicio. Analice el valor presente con los costos siguientes. La TEMAR es de 10% anual. ¿Sí? Todos están viendo el enunciado, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, se puede ver. Ok. Entonces, aquí está un ejemplo de lo que tenemos que hacer ahora. Nos dice en base al valor presente con los siguientes costos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sacar el valor presente para cada una de las opciones. Lo primero que hago es a base de electricidad. ¿Cuál es su valor presente? ¿A qué va a ser igual su valor presente de este? El costo inicial en este caso es de menos 4.500, que se encuentra en el año 0, porque es mi costo inicial. ¿Sí? ¿Me están entendiendo esa parte? Por lo tanto, ese no tengo que moverlo a ningún lado. Es prácticamente en el año 0, donde voy a calcular el valor presente. Luego, me dice mi costo de operación anual, dólares por año, es de 900. Por lo tanto, ese 900 es mi serie anual que me está dando. Y si me está dando una serie anual, yo tengo que hacer un análisis de valor presente. Y la voy a volver con el factor A dado P al 10%, que es la TEMAR que me da, a vida útil de 8 años. Ojo, acá la vida útil de los 3 es la misma. ¿Sí? Sigo analizando cuál es mi valor de rescate. Mi valor de rescate son $200, pero el valor de rescate se da en el año 8, es decir, es un valor futuro, es a cuánto voy a vender este proyecto, esta máquina, después de sus 8 años. Por lo tanto, esos 200 tengo que traerlo al presente, dado que conozco futuro, al 10% a 8 años. ¿Sí? Ese es el valor presente de mi proyecto a base de electricidad. ¿Han entendido? ¿Cuál sería mi valor presente del proyecto a base de gas? Ahora quiero que me dicten ustedes. Brian, ¿cuál sería el valor presente del proyecto a base de gas que está acá en el medio? Va a ser los 3.500 ¿Ya? menos los 700, dado que es ¿Ya? un valor anual, sería P sobre A al 10% a 8 años. 10%, 8 años. ¿Ya? Y luego, Más el valor de rescate, que es 350, ¿ya?
Mm, P sobre F al 10% 8 años. Perfecto. Acá me equivoqué. Esto es P dado A. Ese es mi valor presente del proyecto a base de gas. ¿Cuál es mi valor presente del proyecto a base de energía solar? ¿Quién quiere hacer? O le digo por lista. Eiko, ¿cuál sería el valor presente a base de energía solar? Nadie. No está Eiko. Jessica, Sí, ingeniero. ¿cuál es el valor presente del proyecto a base de energía solar? Sería menos 6.000, Ya, que es el coste inicial, menos 50 del ya, P sobre A al 10% por 8 años, ya, más 100 P ya. sobre F al 10% por 8 años. Ok. ¿Está correcto lo que nos ha dicho su compañera? Los que están siguiendo. Prácticamente cada proyecto lo hemos considerado de manera independiente y lo hemos llevado al presente, ¿sí? No hemos hecho nada más. Es algo relativamente sencillo. Ahora sí calculamos los valores presentes. ¿Cuánto les da el primero? Los que están con calculadora, tablas y todo lo demás. ¿Cuánto les da el primer valor? Inge, Sí, a, a mí me salió menos 9.208.11. menos 9208.11. El siguiente, el que es a base de gas, ¿cuánto le sale? ¿Quién está haciendo? Duma, has estado muy callado hoy día. Ingeniero, me sale Inge- menos ah, 71.15. Menos 71.15. Sí, ingeniero. Ya, Una duda, ingeniero. dime. En el libro de la base de gas lo toma como menos 3.500. Sería un error del libro, ¿verdad? Eh, no te entiendo. ¿La base la toma como menos 3500? El costo inicial Sí. en la base de gas lo toma como menos 3.500. Ah, sí, es un error de impresión. Tienes toda la razón. Vamos a suponer que, muchas gracias, Brian. Sí, porque si no nos va a dar muy positivo. Vamos a suponer que es menos 3500. Ahí sí ya te cambia este valor, ¿no? Ya no son los menos 71. Ahora tendría que darte... ¿dónde está el libro? Tendría que darle 7071 más o menos, punto algo, ¿sí? Y el último valor presente a base de energía solar, ¿cuál es, Duma?
Lo estoy sacando, Inge. Ahorita le digo. Ok. Inge, yo ya lo saqué. Dime cuánto es. Menos 6.220.095. Sí, Ok. Inge. Ahora ya tenemos los tres valores presentes, pero hay que elegir. ¿Cuál elegimos? ¿Cuál eliges, Duma? Ya Ingeniero, tenemos, el solar. perdón, El solar. De energía solar. elegimos la base de energía solar porque tiene el menor valor presente, no le pongamos costo, el menor valor presente. Es decir, para que todos nos entiendan, lo que hemos hecho es hallar el valor presente de cada una de las opciones que teníamos. ¿Por qué ha sido fácil calcular? Porque ambas tenían la misma vida útil. El costo inicial es la inversión inicial que hacemos, que ya se encuentra en el año cero. El costo de operación anual nos dice que es de $900 por año, es decir, es una serie anual. Y finalmente el valor de rescate que en el año 8 nos dan va a ser de 200. ¿Cuánto vamos a recuperar si vendemos este proyecto? Lo mismo el de que es a base de gas y lo mismo que es el de energía solar. Sacamos valores presentes considerando, trayendo al presente la serie anual y trayendo al presente el valor futuro de estos proyectos, de cada uno. Y una vez que tenemos estos valores, que se los voy a poner en negrillas, vamos a elegir el que tenga el menor valor presente. ¿Cuál es el que tiene el menor valor presente? Es el que es a base de energía solar. ¿Sí? Si tuviésemos que hacer análisis de valor futuro, vamos a copiar lo mismo y vamos a hacer ahora el análisis de valor futuro. Díctenme cómo hacemos análisis de valor futuro, a pesar de que el ejercicio no nos los pide. ¿Cuál sería el valor futuro de la primera opción, la que es a base de electricidad? Jason, ¿cuál sería el valor futuro del primer proyecto? ¿Cómo calculamos? Mauricio. Vamos, muchachos, saben sacar valor futuro. Karen, Ingeniero, ¿cómo sacamos el valor futuro? sería los menos 4.500, Ya, menos los 900, que es el costo. no, estamos haciendo valor futuro. Esos 4.500 están en el presente. ¿Qué hago para llevarlo al año 8? Sería P dado F. No, F dado P, perdón. F dado P, exactamente. Al 10% que ya conocemos a los 8 años. Sí. Luego, ¿qué hacemos? Menos Los 900. los 900 por F dado A. exactamente al 10% a 8 años.
más el valor de rescate. Sí, los El valor 200. de rescate es los 200 que ya están en el año 8, así que no tengo que hacer nada más. Sí, ingeniero. ¿No es cierto? Gracias, Karen. Maciel, ¿cuál es el valor futuro de la segunda opción? Vamos, no está difícil. Juana Isabel, ¿cuál es el valor futuro de la que es opción a base de gas? Sería menos 3.500. Multiplicado por qué? F dado P Exacto. por el A la tasa de 10%, interés. Sí, y a los 8 10% años. y multiplicado por 8. Luego, Luego, ¿qué más tenemos? menos 700, Ya, F dado A ya. por el 10% por 8. 8 años. Y finalmente, ¿cuál es su valor de rescate? Más 350. Más 350. De la última opción, ¿quién quiere hacer? Lucía Fernanda. Bien, ingeniero, yo lo puedo hacer. ¿Sí? Dime. Menos 6.000, Ya. Menos eh, 6.000 F sobre P, al diez por al ciento 10%, 8. sí. Ya. ¿Qué más? Menos 50, Ok. F sobre A al Ya. 10%, los 8 años, más 100. Más 100. Ok. Ya tienen las ecuaciones. Díctenme sus resultados. De la primera, ¿cuánto le sale? Inge, de la primera me salió menos 19.738.51. Menos 19.378.51. Ya, de la segunda, Inge, 738. 738. Ok, van a disculpar mi dislexia numérica. De la segunda, ¿cuánto te salió? De la segunda me sale menos 15.157.73. Y de la tercera, Inge, me sale menos 13.333,395. 5. Ok, ¿cuál elijo? La solar, ingeniero. Nuevamente la solar. ¿Se acuerdan que hablamos que el valor presente era para ver la inversión inicial y el valor futuro la utilidad final? Habíamos dicho que el valor presente era para calcular cuál es el que nos
pedía la menor inversión inicial para ver inversiones y el valor futuro para ver utilidades. En el análisis de valor futuro, por ejemplo, acá vemos que el que más utilidades nos da es el de base de energía solar. Es decir, con el de electricidad perdemos $19,000. Con el de gas perdemos $15,000. Con el de energía solar solamente perdemos $13,000. Si no hubiésemos hecho el análisis de valor presente y solo nos piden valor futuro, vemos cuál es el mayor valor cuando hacemos análisis de valor futuro. Si nos piden análisis de valor presente, vemos cuál es el menor valor presente. ¿Sí? ¿Han entendido este ejemplo? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna consulta que tengan? Vamos a hacer otro ejercicio más de valor presente. Vamos a hacer el ejercicio de su libro, el 5.7. Déjenme buscar el enunciado. Si estoy avanzando muy rápido o hay algo que no han entendido y quieren que se les repita, por favor háganme notar. Si hay algo que no han entendido, díganme, no me hago ningún problema en volverles a explicar. Es más, sus compañeros creo que también se sentirían tranquilos si se les explica nuevamente. ¿Sí? El ejercicio 5.7 de su libro dice, una compañía que fabrica interruptores magnéticos de membrana investiga 2 opciones de producción con los flujos de efectivo estimados que aparecen a continuación en unidades de 1.000.000. Y nos pregunta, ¿cuál debe seleccionarse según el criterio del análisis del valor presente y con una tasa de 10% anual? Ok, tenemos las 2 opciones. Tengo la opción interno y tengo la opción contrato. Me piden que haga en base análisis de valor presente. Valor presente igual. Observo que tienen vidas útiles iguales, 5 años cada uno. Por lo tanto, es un análisis simple de valor presente que tengo que hacer. Díctenme cuál es el valor presente del proyecto interno. Eliel, ¿cuál es el valor presente del proyecto interno? Como dicen, ingeniero, ¿Cuál es el valor presente de la primera opción? el menos 30. Menos 30. Ya, ¿qué más? El menos 5. Menos 5. ¿Pero qué le hago al 5? Porque es un costo anual. Vamos, Eliel, ¿qué le hago al 5? Es una serie anual y estoy haciendo análisis de valor presente. ¿Por qué le multiplico? Por el AP, ingeniero. Por el P dado A. No se Perdón, confunda. sí. Al 10%, que es la tasa de interés, y a los 5 años que dura el proyecto. Más, ¿qué hago? Ya he hecho el costo anual, ahora tengo que hacer el ingreso anual, que es igual a 14 por P dado A.
al 10% a los 5 años, ¿sí? Más mi valor de rescate, que es 2, pero que se encuentra en el año 5. Por lo tanto, tengo que hacer F dado P al 10% a los 5 años. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, mi nota. Ok. Alguien que esté calculando ese valor y otra persona que me dicte el valor presente de contrato. Alison. ¿Cuál es el valor presente de contrato, Alison? Guara. Inge, de contrato sería 0 Ya. 0. -2, -2, Ya. P dado A Ya. al 10% con N5, Ok. más 3.1, 3.1. P dado A Ok. al 10% con N5, Ok. más 0, 0 sería Inge. Más 0. Exactamente, porque no tiene valor de rescate. ¿Sí? Ahora, si yo escribo de esta manera, ¿estaría bien? Menos 30 más 9 P dado a 10%, 5 años, más 2 F dado P, o perdón, P dado F, P dado F al 10% a 5 años. ¿Sí? Acá arriba es P dado F. ¿Es lo mismo o no es lo mismo lo que acabo de escribir? Sí, que es lo mismo. Exactamente es lo mismo. Y abajo prácticamente sería 1.1 por P dado A al 10% a 5 años. ¿Sí? Las series anuales, lo que es el costo anual y el ingreso anual, puedo hacer una suma aritmética. Lo único que he hecho es 14 menos 5 me da 9, 3.1 menos 2 me da 1.1. ¿Cuál es el valor presente? ¿Quién ha sacado el resultado? Inge me sale 5.359. Dólares, le vamos a poner. Ok, y de la segunda opción que es contrato, ¿cuánto le sale? Sale 4,1698. 4.1698 dólares. ¿Cuál opción elijo? ¿Cuál opción elijo, muchachos? El interno, Inge. ¿Por qué el interno? ¿Están de acuerdo con su compañera? Vamos, ahora hay que justificar las respuestas. Ya no es solo sacar un valor presente. Ahora tenemos que justificar. Valeria, ¿cuál elijo? Melissa, ¿cuál elijo? Jonathan.
Mauricio Fernando, ¿cuál elijo? Sería el de contrato. Sería el de contrato, ¿por qué? Por ser valor presente menor al interno. Por tener exactamente el menor valor presente. No se olviden que para valor presente tenemos que elegir el de menor valor numérico. Para valor futuro, el de mayor valor numérico. ¿Sí?